Señor. Bien, vamos a ir a Proverbios capítulo 8 y vamos a leer de manera alternada. El capítulo 8, donde leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos así hasta terminar. Proverbios capítulo 8. La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Capítulo 8 de Proverbios, escrito por Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Estamos ahí? Proverbios capítulo 8. Leo el versículo 1, ustedes el 2. La palabra de Dios dice así: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas subió el camino, a las ciudades de las riberas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hombres, a vosotros clamo, y dijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended los simples discreción, y vosotros necios entrad en cordura. Oíd porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son las palabras de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no la plata, mi ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría y no la locura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo es el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y uno es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riqueza y verdadera justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, me enderezaré las sendas del juicio. Para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová no me poseía ni el juicio, ya lo bendijo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Antes de los amigos muy bien tratada, antes que los fuentes de las rechazadas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había hecho la tierra de los campos, ni el principio del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando formaba los cielos arriba, cuando afirmaba las nubes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Como él estaba gobernando todo, y era su delicia del bien y aliento sobre los soldados delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora veréis por su bien, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que escucha velando las puertas cada día, aguarda los voces de los muertos. Porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Todos juntos. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El título es La sabiduría de Dios. Según el historiador Flavio Josefo, cuando Alejandro Magno llegó a conquistar Jerusalén,
ya había devastado muchos países y había veniéndolo haciéndolo de manera violenta. Pero ellos con sabiduría agarraron el libro de Daniel y les enseñaron dónde estaba la profecía de las bestias, ¿se acuerdan? Que salen del mar, que hablaba de Babilonia, medos persas, Grecia y Roma, y salen los judíos con el Antiguo Testamento en el libro de Daniel y dicen, mira, aquí se habla de ti, Dios escribió de ti, que vendría un hombre de donde tú vienes y vendría conquistándolo todo. Y por esa sabiduría, Alejandro Magno tuvo respeto y no devastó la ciudad, ni se impuso, ni impuso tantos impuestos, y dijo que cuando regresara iba a tratarlos de manera especial por la sabiduría y que le hablaran más sobre lo que se decía de él. Y siguió conquistando, ¿no? Era un hombre que conquistaba. Y la forma en que conquistaba era que sometía a los hombres, era algo violento, los griegos eran algo violento para poder hacer eso. Pero ¿qué hizo la diferencia entre los judíos y los demás pueblos? Fue la sabiduría de quién. La mayoría se opuso y lo esperó y lo enfrentó y pelearon y perdieron, pero ellos con sabiduría enfrentaron al enemigo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas. ¿Tenemos enemigos? Sí. Nuestra propia carne, el mundo y Satanás. Y Dios quiere que enfrentemos a este enemigo sabiamente. Eso según la enciclopedia de los judíos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no me pones aquí el cargador? Daniel, por favor. Aquí en la computadora. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que plantea el capítulo 8 de Proverbios? 3 cosas. Primero dice que la sabiduría es la que está hablando. Dice que habla en todo momento y en todo tiempo. Dice que está hablando, dice que va caminando, dice la sabiduría habla en el camino y en las calles y en las ciudades y en los pueblos, y en todo momento está constantemente la sabiduría llamándote y ven, y le dice a los simples y a los faltos de entendimiento, vengan y aprendan de mí. Y la sabiduría dice que está en todos lados. Dios con sabiduría fundó la tierra, arregló los cielos, el mar, y le dio una ley para que el mar no traspasase hacia la tierra, la ley de la gravedad, para que no saliéramos volando. Por eso es que estamos girando a una velocidad increíble. Y Dios ha hecho todo con sabiduría, pero dice que tenemos que escuchar, dice oídme, tenemos que oír. Y el problema es que aunque la mayoría de nosotros oímos, tenemos 2 orejas y oímos, no sabemos escuchar. Y muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio es porque no entendemos a la pareja. Y ese es uno de los problemas. Tenemos que aprender a escuchar. Y le dice, yo soy la inteligencia, por mí reinan los reyes. Y los jueces dan y dictaminan sabiduría en base a la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? Es el coeficiente intelectual. Algunas personas son más inteligentes que otras, pero dice, quiero que atiendas a mi sabiduría de una manera inteligente, que seas inteligente a la hora de llevar todos tus asuntos. Inteligencia en tus finanzas, y inteligencia a la hora de criar a tus hijos, inteligencia en la iglesia, inteligencia al tratar con las personas, pero habla de una inteligencia emocional. ¿Cómo tratamos nuestras emociones? Porque a veces nuestras emociones son las que nos gobiernan. Y a veces ya no somos conocidos por tal persona, sino allá va el iracundo de Juan, allá va la celosa de Juanita, allá va el ratero por las emociones que nos han conquistado. Y es lo que habla ahorita, lo que acabamos de leer sobre la inteligencia, que seamos inteligentes. Y el tercer punto es que hay cosas en la vida que nos roban la felicidad. Por eso dice, bienaventurado el que logra escuchar y entender la sabiduría, y compre y adquiere sabiduría. Y dice, bienaventurados los hombres porque tendrán su heredad, como que vivirán felices sin temor del mal, y tendrán gozo y paz. Y bienaventurado el hombre porque vivirá con cierta cordura por haber escuchado a la inteligencia. Por eso Salomón en el capítulo 8 dice, está motivándonos a escuchar la sabiduría, a actuar con una inteligencia emocional y a ser felices pase lo que pase. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque Dios es sabio, por eso es la sabiduría de Dios el título, porque Dios es sabio,
Sabemos que Dios es sabio. Dice que antes de que fundase todo, ya había predestinado a la iglesia. Ya Dios tiene un plan. Sabía que Adán y Eva iban a pecar, que los patriarcas no iban a cumplir, que Abraham iba a cumplir, que los profetas, sacerdotes, reyes también iban a pecar, pero tendría que venir Cristo para poder hacer lo que los demás no pudieron hacer, vivir sin pecado, obedientemente. Y ahora Dios nos pide esa obediencia en Cristo, no con tus propias fuerzas, sino con la gracia y la sabiduría que Cristo nos da, porque en Cristo está escondida toda la sabiduría de la vida. Entonces, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras palabras antes que las digamos, nuestras acciones. Sí. Ahora, ¿cómo puedo ser sabio? Van a ser 3 puntos que vamos a ver a lo largo de estos 8 capítulos, del capítulo 8. Primero, aprendiendo a escuchar. Segundo, con inteligencia emocional. Y tercero, felizmente. Vamos a ver la primera. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Aprendiendo a escuchar. Por eso dice el versículo 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Dios está hablándonos todo momento. Está hablando de Él, a los que no conocen, a los que son necios, a los que son ignorantes, a los que no saben tomar decisiones en su vida. Ven y aprenden sabiduría. Aquí está la sabiduría que tú necesitas para vivir esta vida. Hablar es una necesidad, ¿están de acuerdo? Pero escuchar es un arte. Hablar es necesario, pero escuchar es un arte. Ahora, hay 2 fuentes básicas para aprender a escuchar. Primero, la mayoría de nosotros cuando escuchamos con prejuicios. O sea, a ver, estoy predicando y a ver, y agarramos, y porque ya no me gustó algo que dijo el predicador, desecho toda la predicación. Y no es así. Como cuando comes pescado, ¿verdad? Tienes que quitarle la espina. Aprende a quitar algunas cosas. Tal vez no estés de acuerdo contigo, pero llévate algo, porque es la palabra de Dios y es algo. No es algo que, no es, cuando me titulé en la licenciatura en administración, hice una tesis y que está en una biblioteca en la Universidad de Chiapas, y aparte tengo una copia en la casa, técnicas de ventas, cómo aplicar técnicas de ventas en una distribuidora. Esas son mis palabras, ¿verdad? Yo no estoy predicando sobre mi tesis, estoy predicando la palabra de Dios. Entonces hay algo bueno que puede salir de allí, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hacemos cuando escuchamos es que somos prejuiciosos. Y entonces, como ya no me agradó como dijiste, borro absolutamente todo. ¿Y quién se hace daño? Tú. Es una de las cosas que no debemos hacer. Otra cosa que debemos hacer es ponernos en el lugar de la persona, siendo empáticos. Es decir, ¿de qué lado tengo yo la botella de agua? ¿De qué lado está la botella de agua? ¿De qué lado la tengo yo? ¿Del izquierdo o del derecho? Del izquierdo. ¿Y ustedes de qué lado tienen la botella de agua? Y para que ustedes puedan ver la botella de agua del lado izquierdo, ¿dónde deben de estar? En mi lugar, ¿verdad? Tienen que ponerse en mi lugar. Y eso es lo mismo cuando estás en tu matrimonio. Ve, cuando no entiendes a tu pareja, ve el asunto desde su punto de vista. No lo veas desde tu punto de vista, eres egoísta. Pero si te pones en su lugar, eres empático. Y la mayoría de la gente somos egoístas y no sabemos ser empáticos, ni ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Quién aprende más? Cuando tú estás en una predicación o en una clase, ¿quién aprende más? ¿El que escucha más o el que habla más? Porque si te acuerdas cuando ibas a la escuela, habían allá los periquitos, ¿verdad? Que era más importante que lo que estaba diciendo el predicador. Y también las iglesias, a veces hay hermanos, se da más en iglesias grandes que están hasta allá y no se escuchan como yo, que están platicando. ¿Quién aprende más, el que escucha o el que habla? Entonces, si aprendemos a escuchar, podemos aprender más. Es cuando tú estudias otro idioma, tienes que aprender a leer, escribir, escuchar y hablar, pero el 80% de aprender otro idioma tiene que ver con escuchar. Tuve algunos maestros de inglés y les preguntaba,
porque ya ves que aquí en México te enseñan inglés desde primaria, secundaria, prepa, universidad. Terminas la carrera y no sabes hablar inglés porque no tienes la necesidad. Pero me decían, me fui a vivir una semana a Estados Unidos y como todo el mundo hablaba en inglés en Nueva York, a la semana yo ya estaba hablando inglés. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, y entonces también hay una necesidad de ser sabios, porque hemos vivido conforme a la sabiduría del hombre y a mi sabiduría, y hay una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y por algo Dios nos ha dado 2 orejas y una lengua, para escuchar más y hablar menos. Y en las muchas palabras hay pecado. Y ahora, a la hora de escuchar, Dios nos pide que escuchemos no solamente con los oídos, también hay que escuchar con la vista. Porque hay un lenguaje corporal que tienes que estar leyendo. Los gestos de la cara, el cuerpo, las manos, las piernas, quién está interesado, quién está poniendo sus ojos sobre ti, quién tal vez está pensando y está ansioso por el día de ayer, por lo que va a ser hoy o por lo que va a ser mañana, ¿no? Y su mente no está aquí. Entonces también a la hora de escuchar poder hacer un mapa mental, porque si se han dado cuenta, y espero que así sea, cada domingo, ahorita y en cada libro que vamos predicando, les doy ¿cuántos puntos les doy? 3 puntos, porque es la forma en que la mente lo agarra más rápido. Cuando tú memorizas un número, mi teléfono, 961-302-5204, porque aprendemos en base a 3 puntos. Y entonces por eso son 3 puntos. He predicado 5 puntos y las que he predicado ni me preguntan porque ni me acuerdo. O a veces 1. Pero Dios, o sea, la forma en que se ha escuchado o se ha enseñado que es la mejor forma de aprender es a través de 3 puntos y contestando una pregunta, ¿no? Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Aprendiendo a escuchar. Y si en el transcurso de la semana te quedas con 1, ya no te digo con los 3, con 1 y ponlo en práctica, ¿cómo puedes escuchar? Son los consejos que nos está dando aquí Salomón. Aprende a escuchar, pon atención. Cuando te acerques a la casa de Dios, apresúrate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de labios de los necios que prometen cosas y a la hora, Señor, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a llegar a la iglesia, ¿no? ¿Sí? No, mejor acércate a escuchar y aprender algo y cambiar constantemente tu forma de vivir. Había un filtro que tenía Sócrates, un filósofo griego, cuando se trataba de aprender. Dice, primero que nada decía, ¿es bueno para mí? ¿Es verdad? ¿Es útil para mí? Y son cosas, lo que te estoy diciendo, aprende a escuchar a las personas. ¿Es bueno para ti? ¿Es bueno escuchar a las personas? ¿Es verdad eso? Que debemos aprender a escuchar porque a veces dice que no escuchamos, que queremos contestar antes de que la persona termine. Y le dice, ¿es útil? ¿Tiene una utilidad para tu vida, para tu matrimonio? Si tú aprendes a escuchar a tu pareja, si aprendes a escuchar a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos en el trabajo, si aprendes a escuchar a tus jefes, ¿tendrá una utilidad? Sí. Entonces ese era el filtro que tenemos. ¿Es bueno para mí? Porque a veces también llegan, y a veces es como lo que pasa con el chisme, que te llegan a contar un chisme y debes que preguntar ese filtro, porque te va a hacer daño lo que estás aprendiendo. ¿Es bueno para mí saber este chisme? ¿Es verdad? O sea, te consta, tú lo escuchaste, no, me lo dijo fulanito, entonces ya no es verdad, ya no deberías escucharlo. Ese filtro lo tenía Sócrates, no, tú lo escuchaste, tú eres testigo, no me lo digas, pues, me estás diciendo una mentira, que es un teléfono descompuesto que viene averiado, no me lo digas, y aparte que me va a hacer mal, es útil, me va a servir de utilidad, me va a ayudar a ser una mejor persona. Ese filtro lo usaba Sócrates, que era un hombre mundano. Podemos aprender aún de ellos, de aprender a filtrar lo que estás escuchando. Escucha a los demás como quisieras que te escucharan. ¿Se acuerdan de la ley de la regla de oro? Trata a los demás como quisieras. Escucha a los demás como quisieras que te escucharan, con atención. A ver, estoy haciendo y alguien me está escuchando, dejo de hacer lo que estoy haciendo con atención. Yo la verdad no puedo hacer eso, yo tengo que dejar de hacer con mi esposa, no me hablo, dejar de hacer lo que tengo que hacer, porque no tengo esa capacidad. Hay quienes que sé que pueden seguir haciendo lo que están haciendo y poner atención, no puedo hacerlo. Yo me dijo, ya te dije, bueno, no me acuerdo porque yo no puedo retener. Hay quienes sé que sí pueden hacerlo, pero escucha a los demás como quisieras que te escucharan.
La etimología o la palabra de donde viene escuchar viene de auscultar. Eso significa escuchar. Auscultar. ¿Qué es lo que hace un doctor cuando tú llegas a su consultorio? ¿Qué es lo que hace? Auscultar, ¿verdad? Auscultar. Auscultar es, ¿no? Auscultar. Auscultar. La cosa es, el asunto es de poder hacer preguntas. ¿Qué te duele? ¿Te duele la cabeza, el estómago, los pies? Y empieza a hacer, ¿verdad? Y que el estómago, y tiene infección, y tiene diarrea, y tiene temperatura, y te empieza a hacer alguna serie de preguntas para poder ahondar en el problema que tienes. Eso es escuchar. Que te estoy escuchando y estoy preguntando para ver si estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. O sea, me estás diciendo esto, y esto, así o no, me puedes corregir. Eso es escuchar. Hacer preguntas para ver si estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo. Me cuesta escuchar, podrías decir. Escuchar define a una persona educada. Tienes que entender eso. Una persona que escucha dice si eres una persona educada o no lo eres. Estemos atentos a lo que las personas dicen, porque es muy importante lo que ellos nos están diciendo. Y generalmente las personas que nos hablan son personas a las que amamos. Ahora, escuchar lleva un desgaste físico y mental. A veces cuando hemos salido con mi esposa a visitar a algunas personas y a compartir el Evangelio, y significa escucharlas, regreso cansado. Regreso cansado cuando se trata de escucharlas, y a veces llego a dormirme en la casa porque me cansa más que salir a trabajar. Porque escuchar requiere eso, requiere estar atento mentalmente y físicamente, y regresas cansado. No es escuchar por escuchar. Y cuando se trata de escuchar significa que tienes que apagar el celular, porque a veces estás escuchando y estás con el celular, o estás platicando y tienes la televisión prendida, y entonces se puede escuchar así. ¿Se puede tener un diálogo cuando hay distracción? Bueno, la mayoría de las personas solemos hacer eso. Y dejar de juzgar. O sea, mientras escucha, deja de juzgar, identifica qué es lo que te está diciendo la idea principal, usa tus propias palabras para poder entender, hagamos preguntas amplias para aclarar la información escuchada, y no usemos cuestiones negativas, sino seamos positivos a la hora de retroalimentar, a la hora de estar platicando, retroalimentemos la información. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Con inteligencia emocional. Dice el versículo 14, yo soy la inteligencia, por mí reinan los reyes, soy consejo, los jueces dan consejo sabio. Dios con inteligencia dice que hizo los cielos y los afirmó, la luna, las estrellas, y todo lo ha hecho de una manera inteligente. El río que llueve sobre las montañas y el agua baja sobre los ríos y va hasta los mares, y hay inteligencia en todo lo que Dios ha hecho. Tengo sed, tomo un poco de agua y se me quita, porque Dios lo ha hecho de una manera inteligente. Algunos doctores dicen que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse sola. Sí mismo, los medicamentos nos ayudan. Entonces, Dios ha hecho todo con inteligencia, y Dios quiere que seamos inteligentes. Ahora, el día de hoy, tal vez recuerdes en la escuela, había gente que sacaba muy buenas calificaciones, pero cuando se fue a trabajar no le fue muy bien. Y había gente que era aquel que andaba, se llevaba con todos, andaba en deportes, en música, andaba bajo en calificaciones, pero el día de hoy tiene una empresa exitosa. ¿Por qué será eso? Una cosa es la inteligencia, la coeficiente intelectual, y otra es la inteligencia emocional. ¿Cómo manejas las emociones? Limón León, un contador, era así, ahí en la facultad de contabilidad. Malo en los estudios. No le preguntabas contabilidad porque no sabía si iba de panzazo y pasar. Pero se llevaba con los deportistas, le gustaba tocar guitarra, andaba de fiesta en fiesta. Y el día de hoy tiene varias empresas de venta de autos, de rines, de llantas, y creo que ha sido uno de los compañeros de la universidad que más éxito ha tenido. Pero no era precisamente el más inteligente intelectualmente, era uno de los que menos, pero emocionalmente él sabía cómo relacionarse con las personas. Todo el mundo lo conocía.
tenía posibilidades económicas, su papá se dedicaba a eso y andaba regalando refresco, era una persona muy generosa. Y el día de hoy lo sigue siendo, entonces sabía cómo tratar emocionalmente a las personas. Y esto es muy importante. A veces pensamos que los 10 son importantes, sí, son importantes, pero el tratar a las personas también es sumamente importante. El 80% de nuestros problemas tienen que ver con problemas emocionales. Nos enojamos, celos, somos perezosos, cómo manejamos diferentes circunstancias que vienen a la vida. Eso es la inteligencia emocional. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Y hay personas que no saben cómo se sienten. Si les preguntara a cada uno de ustedes cómo se sienten, algunos pudieran decir cansado, otros tristes, ¿verdad? Otros alegres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová. ¿Cómo deberías sentirte? ¿Cuál debería ser tu sentimiento el día de hoy? Gozoso, pero no puede ser que estés preocupado, que estás tronando los dedos por algo que hay en la familia, por el trabajo, por el dinero, por la salud. Pero eso es lo que Dios dice: venid preocupados y cargados y que yo os haré descansar. Eso dice Dios. Entonces, identificar qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y sentir lo que Dios quiere. Ahora, ¿por qué deberíamos ser más inteligentes emocionalmente? Porque la vida está a través de las emociones, ¿verdad? Adán y Eva quisieron comer del fruto porque es lo que desearon, fue su deseo, pero trajo consecuencias. Hay una historia en Japón sobre un samurái que llega al mejor maestro de Japón y le dice: quiero que me expliques cómo es el infierno. Y le dice el maestro, y se levanta y le dice: bueno, si tú eres la persona más ignorante, tú nada más sabes matar gente, ¿para qué te escribo si no sabes leer? Eres un plebeyo. Y lo empieza a insultar y el samurái se enoja, saca la espada y lo va a matar. Y le dice: eso es el infierno, no poder controlar tus emociones. Entonces el samurái lo estaba enseñando, pero... Y guarda la espada el samurái y se arrodilla y le dice: perdóname, maestro, por ser una persona ignorante. Y le dice: eso es el cielo. Las emociones gobiernan nuestras vidas y a veces no lo sabemos. No sabemos qué hacer con ello. La inteligencia emocional puede ser fomentada y fortalecida en todos nosotros, y la falta de la misma puede arruinar nuestras vidas. La inteligencia emocional nos ayuda a comprender nuestras emociones, entender por qué las personas se comportan como suelen comportarse. No solamente cómo actúo yo o cómo me siento yo, sino cómo actúa mi pareja. ¿Por qué mi vecino viene y se la pasa peleando en su lugar? ¿O por qué mi compañero de trabajo es celoso y quiere hacerme quedar mal con el jefe? ¿O por qué mi jefe es negrero? ¿O por qué mi maestro es tan sin misericordia de dejarme tareas? ¿Sí me explico? Cuando tú entiendes tu propia inteligencia emocional, puedes entender la de los demás y por qué ellos se comportan como se comportan. Y entonces te ayuda a tolerar las presiones en el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia, en la escuela, en cualquier lugar donde estés. Adoptar una actitud madura en la crianza de los hijos, soportar al hermano débil en la fe, aprender a trabajar en equipo con nuestra pareja. Durante muchos años, mientras terminaba la universidad, trabajé de taxista y me pude dar mucho cuenta de esto, de que había gente que se subía y venía enojada por el trabajo y le decía: mira, aquí está el periódico, y que hacía mucho calor. Mira, pasamos a una tienda en el Oxxo. Generalmente tú vas en el taxi, te paras en una tienda y le cobras el doble del servicio, porque son 2 paradas, la tienda y aparte su casa. Pero no te voy a cobrar, no, un refresco. Y saliera gente, hombres que salían: mi mujer no me dio de desayunar. Parecía que fuera el taxi parecía una oficina de terapia o de consejería. Pero así es con algunas personas. Y se subían, pero hombres que decían: no, mi mujer no me dio de desayunar, no me puso mi noche. Le digo: mira, allá en la séptima poniente, digo, de paso nos queda 15 pesos la hora y 10 pesos el pozole y 25. Le digo: vamos, si quieres te digo, no te voy a cobrar. Y aparte que me invitaban mi desayuno: oye, pero Miguel, pues llévale. Y entonces, pero ¿cómo salías del trabajo? La gente cómo andaba en la calle, molesta, irritada por el estrés, por la presión. Pero entonces tenemos que aprender
a sobrellevar. Digo, también andaba yo bajo el sol y la presión del campo era para que yo anduviera igual, pero entonces tienes que aprender a ayudar, no solamente a ti mismo, sino poder ayudar a los demás a sobrellevar esta vida. Y ha pasado también en la escuela que un profesor le dice a su alumno: eres un bebé y te comportas como un bebé. Esa es tu forma de ser, va y le raya el carro. Ha pasado eso, sí. Pero ¿qué te dice del alumno? Que es una persona inestable emocionalmente. Ayer estábamos en el centro de Monterrey y hay unas peras locas, esas que la gente lo golpea, ¿no? Y había un muchacho que lo andaba golpeando y andaba gritando y quería que todos lo voltearan a ver y quería que le dijeran algo. Andaba buscando con quién pelearse. Le digo a Daniel: ni lo volteas a ver, porque anda buscando con quién pelearse, anda buscando quién sabe qué problemas tiene ese joven, que anda buscando con quién desquitarse, su trabajo, sus padres, su pareja, no sé, pero andaba buscando pelearse. Le digo: no me hagas caso. Y pasa, no pasa así a veces en la calle o en el trabajo, o con los compañeros en la escuela. De hecho, hay una película que hizo Russell Crowe que se llama Ira, que es un trastorno explosivo donde hay un señor que en la calle van los dos se dejan a una señora y Russell Crowe, y se topan y se dicen algunas cosas, pero él, como tiene ese problema de la ira, se la pasa siguiéndola, matando gente hasta que está a punto de matarla. Si hay gente así en la calle, sí, que se va a bajar con una pistola y sí, lo hay en el trabajo, que a veces se pelean los compañeros y ha pasado, pero es por una falta de una inteligencia emocional, que no saben cómo controlar. Y no hay emociones que te han metido en problema en el matrimonio, o con los hijos, o en el trabajo, o en la iglesia, porque no sabes controlar tus emociones. Y Donald Trump entró este año para gobernar, y los estadounidenses, ¿qué dicen? Y están enojados, ¿no? Los migrantes tienen la culpa de que nosotros tengamos problemas en nuestra vida, no tengamos trabajo, no tengamos dinero, y entonces es fácil, los corramos. Bueno, ya los corrieron, ya les quitaron su trabajo, ahora tienen el trabajo del campo, tienen el trabajo de la construcción y muchos trabajos en turismo, y a poco le hacen entrar. ¿Eran los migrantes su problema? ¿Quiénes eran el problema? Ellos mismos. Tienen sus problemas, pero a ver, ¿a quién le echo la culpa? Los que le echan la culpa, hay gente que le echa la culpa a los migrantes, y ya, oye, ahí están los trabajos que estás pidiendo, ahora ya solucionaste tus problemas. No, porque ni quieren trabajar, no quieren sus trabajos. ¿Ese era tu problema? No, el problema es interno, no es externo. Y ahora hay tres tipos de personalidad emocionalmente hablando: el que conoce su problema y sabe cómo atenderlo, el que no conoce ni tiene ni idea, y el que conoce el problema y se da por vencido. El primero: sé que tengo un problema con la ira, con los celos, con la pereza, y sé cómo trabajar. De este tipo de gente me gustaría que fuéramos esto. Sé cuál es mi emoción que me domina y entonces la trabajo. Es el otro, que no tiene ni idea. Todo el mundo sabe cuál es el problema que él tiene, pero él no identifica la emoción que domina su vida. Y está el otro: ya identifiqué cuál es mi problema, pero Dios me hizo así y no pienso hacer nada para cambiar, ¿no? Así nací y así me moriré. Es un dicho, ¿no? Y hasta una canción: así nací y así me moriré. No pienso cambiar, ¿no? Es algo peor todavía. Enséñame un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y te mostraré un hombre libre, porque nuestras emociones nos esclavizan. Existen como 250 emociones, de la A a la Z. No voy a mencionar todas y no voy a borrar todas, pero para darte una idea de las emociones que debes trabajar. A, de aburrido, puede ser una persona que te aburre fácilmente y te cuesta concentrarse. B, de bueno, puede ser una persona buena. C, de cansancio, que todo el tiempo está cansada. M, de malo, y hasta la Z de zozobra. Pero existen 6 emociones básicas: la felicidad, la tristeza, el enojo, la sorpresa, el asco y el miedo. Son 6 las que más nos rodean o nos dominan. El enojo parece ser el estado de ánimo más persistente y difícil de controlar. El enojo, la ira, es la que todos batallamos. La inteligencia emocional es la habilidad para reconocer nuestras emociones y sus efectos en nuestra manera de vivir. Conocernos a nosotros mismos es la clave para tener una vida más feliz.
¿Cómo mis emociones y las de los demás afectan mi vida? ¿Cómo? ¿De qué manera? Es decir, y hablando de las emociones, está pasado, presente y futuro. Depresión tiene que ver con el pasado, el estrés tiene que ver con el presente y la ansiedad tiene que ver con el futuro. Y entonces, si tú estás deprimido, ¿dónde estás? ¿En qué tiempo estás? Deprimido. En el pasado. Estoy pensando en el pasado. Ay, me equivoqué con mi pareja, en mi trabajo, no estudié, no ahorré el dinero, no eduqué a mis hijos. Y vives deprimido. Dios no tienes que vivir en el pasado. Eso significa la depresión. Vives en el pasado y está mal. Eso es la depresión. La emoción te hace vivir, no vives tu presente. Y el presente, ¿cómo lo vive la mayoría? Estresado, presionado. Hay que pagar la luz, el agua, la renta, la colegiatura, hacer comida, qué voy a hacer de desayuno, qué voy a comer de cena, resolver los problemas de mi trabajo. Y vives todo estresado. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras decisiones en toda oración y ruego, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, no debería vivir estresado, pero la mayoría no voy al trabajo en la madrugada, regreso en la noche, y la casa, y el carro. Es una emoción que domina la vida de mucha gente, ¿no? Mañana temprano, y es una locura, ¿no? La gente corriendo. Y está el otro, en el futuro, la ansiedad. Estoy preocupado por el futuro. Va a haber un COVID 2026, va a haber una guerra, me voy a enfermar, voy a tener dinero, mis hijos, ¿qué van a pasar? Mis nietos, el anticristo. Pero ¿por qué te preocupas? ¿Estás ansioso del futuro si estás en el presente? ¿Qué estás haciendo en el 2030, en el 2050? No sabes si vas a pasar en el 2025. Y entonces tu deber es vivir el presente. Y en tus emociones te hacen vivir un infierno. Por supuesto, no necesitas hacer el infierno. Ya la forma en que vives es un infierno. Ahora, voy a hablar un poquito de la ira. No puedo hablar de las 250 emociones. Me cuesta controlar la ira, podrías decir. Piensa en el dominio propio. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor, poder y puedes dominarte, sí, nada más que tienes que conocer cómo trabajar, cómo controlar esas emociones. Por eso Jesús decía, venid a mí los que estén cansados y cargados y os haré descansar. David decía en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces ella me puede dar dirección, me puede decir cómo debo sentirme, cómo debo comportarme en cada situación de la vida, cómo controlar el enojo. Primero reconociendo cosas que encienden tu enojo. Tú debes saber qué cosas encienden tu enojo. Cuando tú le das a una persona la autoridad de que te haga enojar es porque le has dado esa facultad. Hay personas que les he platicado ahí en Chiapas que han llegado a recoger su carro y estaban en el mecánico y ya tenían problemas en el corazón. ¿Y qué les ha pasado? Se han infartado porque su enojo, ay, ¿qué hiciste con mi carro? O el carro nuevo lo chocaste, ¿no? El señor Mantecón, uno de los más ricos, que le golpearon el carro nuevo. ¿Y de qué le sirvió el carro nuevo? Y enojarse. Y a veces tienes que saber qué cosas encienden tu ira, el calor que está haciéndote en la noche y a veces es insoportable dormir, ¿verdad? Y te enojas, pues báñate, ¿no? Pudieran ser las palabras. Tu pareja sabe, escucha esto, es interesante. Tu pareja sabe cómo encenderte. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Tu pareja sabe usar unos dardos venenosos que entran como estocada de toro y entran y salen y te encienden. Tienes que prepararte porque los va a usar. O sea, sabes que ella va a usar esas palabras y tienes que prepararte. Hubo un estudio entre futbolistas que iba a ser el entrenador, iban a tirar la pelota penal y el portero, ¿no? Y entonces, cada vez que fallara el futbolista, el entrenador iba a ser crítico negativo. Oye, y agarre la falla, ¿no? Oye, eres un inútil, ve y dedícate a otra cosa, y le volvió a fallar. Oye, mejor ahí están tus maletas, es una vergüenza. Y entonces, ¿qué es lo que hacía esta gente? O sea, ¿qué es lo que estaban? Lo estaban entrenando emocionalmente, porque pasa en un partido, ¿no es así? Que viene un defensa y que te está calentando la cabeza. Le pasó a Zinedine Zidane en el Mundial, que le estaba calentando la cabeza a un italiano y agarra y le mete un cabezazo, no sé si lo vieron.
pero es que no emocionalmente. Uno de los mejores futbolistas que ha tenido el mundo, emocionalmente lo expulsaron y el país dejó ir una Copa del Mundo porque estaban dominando. Y entonces le decía un montón de cosas. Algunos que hacían, se iban a la regadera, ya me voy, enojados. Otros que hacían, se iban al vestidor a comer, y se llaman. Entonces otros empezaban a insultar verbalmente, porque así hay gente que reacciona emocionalmente, la persona, y empieza a decir groserías, o se les iba encima al entrenador. Hay quienes llegan hasta los golpes. Y entonces tienes que entender que esta vida es así, que tienes que aprender a trabajar tus emociones. ¿Qué emoción es la que está dominando tu vida y te ha metido en problemas? Tienes que conquistar esa emoción. Pudieran ser tus pensamientos negativos. ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? No voy a tener dinero, no voy a comer, no voy a comer y me voy a morir. O sea, y esa gente se la pasa pensando y a veces ni duerme. No duerme por estar generando pensamientos negativos. Y eso no es sano. Porque después eres una persona negativa y a todo le encuentras peros. Te vuelves un preocupón, no puedes dormir, es insomnio, se añaden otros problemas, sabiendo que nuestra confianza está en Jesús, ¿no? Confiamos en Él. Dice, basta cada día su propio mal. No tenemos por qué preocuparnos por el día de mañana. ¿Cómo reaccionas ante las palabras, los pensamientos y las acciones de las demás personas? ¿Qué es lo que tengo que hacer para controlar la emoción como la ira? Ceder a Dios. Señor, cedo a ti mi vida, mi carro, mi casa, mi trabajo, mi pareja, mis hijos, esta ira que me consume, la cedo a ti. Me enojo cuando ya voy tarde, pues al más temprano, ¿verdad? Me enojo cuando sale algo mal en el trabajo, tengo que aprender a ser paciente, que la paciencia sea de Dios. Ahora, otra cosa es siendo empáticos. En este mismo estudio sobre los futbolistas que iban a patear, ahora a los futbolistas los pusieron en el lugar del entrenador y a su entrenador lo pusieron a patear. Y la gran mayoría ha dicho, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Me las bajo. Y hicieron lo mismo, fueron más groseros. Y fueron pocos los que dijeron, ahora me toca estar aquí como juez y debo ser diferente. Y fueron pocos los que fueron positivos. Vamos, echa ganas, ánimo, por la derecha, por la izquierda. La mayoría, o sea, se puso en el lugar donde ahora estaba y pocas personas fueron empáticas y positivas. Y a veces nos va a tocar el otro lado de la moneda, estar en el otro lado de la persona y podemos ser positivos. O la gran mayoría va a ser negativa y se la va a cobrar. Pero pocos van a tener la madurez de la cabeza fría y poder ser positivos y poder ayudar a las personas a crecer y entenderlas. Ahora, la pregunta es, cuando se trata del enojo, pues que te enojas como fuego, ¿cómo te enfrías? El asunto es aquí, ¿cómo te enfrías? El mundo a veces usa la catarsis, ¿no? Que muchos grupos de AA, de neuróticos anónimos, comedores compulsivos usan la tribuna y se llama catarsis, que empiezan a sacar todo, ¿no? Tiene su beneficio de alguna manera, pero también es añadir pecado. Porque ¿qué dice Proverbios? La blanda respuesta quita. Entonces cuando contestemos que sea de una manera sabia, dulce y apacible. Porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y cualquiera que se deja guiar su vida por sus emociones, hierro. Van a venir problemas. David quería tener a Betsabé, se equivocó. Salomón quería tener muchas mujeres, se equivocó. Sansón, ya hemos visto esas historias que si eres gobernado por tus emociones van a haber consecuencias siempre. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Felizmente. Y lo dice el versículo 32 en adelante, del capítulo 8 de Proverbios. Bienaventurado el hombre que escucha mis razones y se conoce a sí mismo. Bienaventurado el hombre que escucha mis razones y se conoce a sí mismo. Que está escuchando, estoy poniendo inteligencia en lo que estoy escuchando. Y ahora, ¿es común encontrar personas felices? ¿Sí? Es común ir por la calle, en el trabajo y
¿Es común encontrar las personas felices? No. Más encontramos gente que está todo el tiempo quejándose, criticando, condenando a las demás personas. Es que el gobierno, es que el calor, es que la iglesia, es que el trabajo, es el jefe negrero. La mayoría, ¿qué hace? Es que mi marido, es que mi mujer, es que mis hijos. La mayoría nos quejamos. ¿Están de acuerdo? Pero a mí me gusta mucho el ejemplo que Dios me regaló. Es que Cristo dice que fue como cordero llevado al matadero. Y se quejó Cristo. No, hombre, estos malagradecidos, voy a morir por toda esta bola de pecadores. Se quejó Cristo. Fue murmurando, no, hombre, esos judíos fariseicos que no toman en cuenta la palabra de Dios, todo lo que he hecho por ellos, no sirven para nada, pecadores, lujuriosos, envidiosos, mentirosos. Fue murmurando a Dios. Yo creo que no hay mejor ejemplo que Cristo para aprender a someternos a la felicidad que Dios quiere en nuestras vidas. Y fue condenando, es que tú, es que Herodes, es que Poncio Pilato, es que los sacerdotes hacen mal su trabajo, es que los judíos abusan del templo. ¿Lo viste alguna vez? Nunca ves hacerlo. Sí, cuando está en el templo y volca por el celo que hay por la palabra de Dios, pero nunca ves a Jesús yendo a la cruz, muriendo por nuestros pecados, quejándose. Y deberíamos aprender de ese ejemplo cada vez que queramos quejarnos, condenar o criticar a alguien en nuestras vidas. Esta beatitud, que es la felicidad, es una cualidad de carácter de Dios. Dios es feliz y no necesita nada ni a nadie para experimentar la felicidad. Dios no depende de la creación para ser feliz, tú y yo sí, pero Dios no depende de la creación. No depende de sus propias palabras, porque son sus palabras. No depende de su propia presencia, porque Él es Dios. Pero tú y yo sí necesitamos de su creación, de su palabra y de su presencia para ser felices. Así como Dios es amor, ¿sí se acuerdan de ese versículo? Dios es amor. También Dios es feliz. Una de sus cualidades es que Él es feliz. Él es la máxima felicidad representada en el mundo. No hay mejor felicidad que pudieras tú llegar a tener estando en la presencia de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo disfrutar de la felicidad que Dios me otorga? Por medio de su creación, por medio de su palabra y por medio de su presencia. Y es lo que dice ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos hace feliz hoy? Que Dios nos ha dado los cielos. ¿No has volteado a ver cómo Dios pinta el cielo de manera diferente cada día? A mí me gusta mucho, contemplo mucho eso. Porque aparte que ando todo el tiempo en la calle también. Pero puedo ver la montaña y puedo ver, ¿hace qué día fue? El jueves. Qué bonito estaba el cielo pintado, hagan de cuenta, con colores, diferentes tipos de colores, como muy pocas veces. Y ves las montañas y las nubes ahora que estuvo fresco, y ves la tierra y los árboles ahorita con un poquito de lluvia que he tenido, y cómo Dios nos ha dado de su creación y poder disfrutar de tu pareja, de tus hijos, de los alimentos. La creación da testimonio de Dios y deberíamos, por el simple hecho de ser creados por Dios, ser felices. Por medio de su palabra. ¿Qué dice? Bienaventurado varón que no anduvo, consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, no anduvo de burro, ni en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Y entonces habla de una bienaventuranza que es inmensamente feliz. La palabra de Dios te hace feliz. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que el simple hecho de orar, y a veces me he sentido mal, incómodo, triste, pero el simple hecho de orar me hace sentir bien. No sé ustedes, pero a mí la presencia de Dios me hace cambiar mi estado de emoción, me hace cambiar. Me gusta mucho salir con mi esposa, con mis hijos a Monterrey, a una plaza, pero me gusta más venir acá, disfrutar la presencia de Dios, regocijados delante de su presencia, porque Dios está en nosotros, como decía David, porque para mí es mejor estar un día en su casa. ¿Y por qué lo decía? Porque encontraba gozo, encontraba felicidad. Y habitar los hermanos en armonía, porque ahí envía Jehová. Y entonces sí, porque ves su presencia, porque Dios está en nosotros, porque somos una familia, porque somos sus hijos. Y aquí es donde venimos a descargar y a orar y a pedirle a nuestro Dios. ¿Cómo puedo disfrutar de la felicidad de Dios? Tercero, por su presencia.
Dios es perfecto, soberano y sin ningún límite en todos sus propósitos. Es el ser más feliz que se puede concebir. El Salmo 128 dice: bienaventurados todos los que temen a Jehová, los que andan en sus caminos, comerán del trabajo de sus manos, felices serán y les irá. La palabra de Dios dice que por el simple hecho de estar en la presencia de Dios vas a comer, vas a beber y Dios te va a bendecir. Felices serán y les irá bien. Ahora, también están las bienaventuranzas que Jesús enseñó. ¿Se acuerdan del monte de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Los que han nacido en espíritu, tú y yo nacimos en espíritu, porque creemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. A eso se refiere las felicidades que Dios da. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Porque podemos, si hay algo que te causa dolor, díselo a Dios. Llora delante de su presencia y Él te va a consolar. Bienaventurados los mansos, porque recibirán todas las cosas por heredad. Aprende a ser, porque es lo contrario a la ira. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si el mundo va a ser injusto en el trabajo, tal vez tu matrimonio, tu familia, en la escuela, pero esperemos en Dios, y Él es mi juez. Dios es mi juez. Mía es la venganza, dijo el Señor. Yo pagaré. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán. Dios nos ha dado su misericordia en la cruz. Seamos misericordiosos con los que no lo conocen. Los de limpio de corazón, porque la palabra limpia nuestros corazones y nos da ese gozo y esa felicidad. Pero lo pongamos en práctica. Los bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos. Nosotros somos hijos de Dios porque venimos a este mundo que estaba enemistado con Dios y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba reconciliando al mundo con su Hijo, Cristo en la cruz, y nosotros tenemos esa tarea de reconciliar al mundo con Dios por medio de Cristo en la cruz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. Y puede venir persecución, hermanos, preparémonos. No sabemos cómo nos va a tocar el siguiente año, pudiera perseguirnos. Y pidámosle a Dios que nos dé la fidelidad para permanecer en Él y no salir corriendo. Jesús nos anima diciendo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea. Estas palabras les he dejado escritas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. En otras palabras, Pablo nos enseña: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué sí? Regocijaos. Entonces la alegría y la felicidad de ser hijos de Dios debería estar en nosotros, y esa debería ser una de las emociones de estar siempre buscando, a pesar de la enfermedad, a pesar de la necesidad, a pesar de los problemas, de las circunstancias de la vida. Hicieron un examen con los niños y pusieron a los niños y le pusieron una mesa a un niño para ver qué tanto controlaba sus emociones, y le pusieron una barra de chocolate. Y la gran mayoría, y se iba el instructor, y era estar una hora. ¿Qué creen que pasaba con la mayoría? Y le decían: a ver, pero si cuando yo regrese está todavía la barra, te voy a dar 5 barras de chocolate más. Pero ¿qué hacían? La gran mayoría, ¿qué hacía? Se la comían. Pocos aguantaban esa presión. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Le pasó a Adán y Eva. No le pusieron una barra de chocolate, pero que no la comían. Igual a nosotros nos dicen que tenemos que esperar y ser pacientes, y a veces no somos. Cuando se trata de dinero, vamos y usamos una tarjeta de crédito. Cuando se trata de algunas emociones, vamos y decimos lo que pensamos, sentimos, y aquí lo importante es que yo me sienta bien, y después lo que venga. Somos como esos niños que no controlamos, porque es una emoción, ¿verdad? Querer comerse la barra de chocolate, para ellos es algo, es lo máximo. Tenemos que aprender, con la gracia de Dios, con su palabra, a controlar las emociones, porque ellas nos van a meter en problemas o nos van a llevar a buen puerto. Me cuesta disfrutar de la vida el día de hoy, puedes decir. Piensa en lo que decía Cristo: en los negocios de mi Padre me es necesario
estar. Cristo sabía que había venido a este mundo para glorificar al Padre. ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí en la vida? No estás aquí por el trabajo, por tu familia, por la iglesia, principalmente para glorificar a Dios con tu vida. Y debemos glorificar a Dios en la forma en que estudiamos, en la forma en que trabajamos, en la forma en que tenemos nuestras relaciones en el matrimonio, en la forma en que nos congregamos para glorificar a Dios. Van a haber un montón de defectos, sí, aquí en la iglesia lo hay, faltan un montón de cosas, todos somos pecadores, y si nos ponemos a ver todos esos, vamos a salir tristes de aquí, ¿no? Pero si vemos que estamos para glorificar a Dios, Dios nos creó para su gloria, para adorarle, para servirle, para hacer su voluntad, no para hacer tu voluntad y seguir tu carne y satisfacer todo lo que tu carne desea, es para su gloria. ¿Cómo lo hacemos? Y todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Es un versículo bíblico. Todo lo que hagáis, palabras, pensamientos, acciones, sea para la gloria. Entonces tengo que cuidar lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. En tu familia, cómo tratas, cómo es tu relación con tu pareja, con tus hijos, porque lastimamos a quienes más amamos. Debemos cuidar los pensamientos, las palabras y acciones en el matrimonio. En tu trabajo, en tus estudios, cómo tratas a tus maestros, a tus jefes, a los compañeros, porque siempre hay problemas. Fabi y yo trabajamos, yo sé que muchos de ustedes trabajan o trabajaron algunos de ustedes y sabes que hay problemas. Y todos los días siempre hay problemas y tienes que aprender a controlar tus emociones. En tu iglesia también, no va a ser la excepción. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Tú y yo estamos para glorificar a Dios, la creación, todo. Y entonces no se te olvide, no se trata de para ti, para mí, para mí, para mí, es para Dios. Consagra tu matrimonio a Dios, tus hijos a Dios, tu iglesia a Dios, el trabajo, tu dinero, tu salud, todo. Señor, voy a glorificarte con mi enfermedad, voy a glorificarte con mi necesidad, voy a glorificarte con este problema. Porque fuimos creados para bendecir a Dios. Dios sea bendito. Tú debes bendecir su nombre en oración, con cantos, con tu forma de vivir. Bendícelo, hónralo, respétalo. Porque al bendecir a Dios encontramos nuestro verdadero propósito en la vida, que es la felicidad. Ahí encontrarás. Te puedes ir por el mundo buscando fama y fortuna y poder, pero no vas a encontrar la satisfacción. Lo vas a encontrar en Cristo está la verdadera felicidad. En su palabra está la felicidad. Dios nos creó como un hombre inventa un motor. ¿Ya? Ven que el motor, hablando de la mayoría de los carros, llevan gasolina, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a mi carro le pongo agua? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar? Porque a mí me gusta el agua, pero ¿y si le ponemos una coca fría? ¿Será que va a servir un carro? Le pongo ahí unos 20 litros. No, ¿verdad? Fue creado el motor ¿para qué? Para funcionar con gasolina y entonces sí me puede llevar aquí, me trajo de Chiapas y me puede llevar a cualquier parte. Porque fue creado a gasolina. Tú y yo fuimos creados ¿para qué? Para glorificar a Dios. Y ahí, en el momento que tú glorificas a Dios en tu matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, y buscas glorificarle a Él y no a ti, y tú buscas exaltar a su nombre y no a ti, es cuando tú encuentras la verdadera felicidad de la que habla Proverbios. Bienaventurado el varón que escucha con atención la palabra de Dios y inteligentemente maneja sus emociones. Repasando, porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Aprendiendo a escuchar. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Con inteligencia emocional. Porque Dios es omnisciente, tú debes ser sabio. ¿Cómo? Feliz o felizmente o con felicidad. Está bien. Y vamos a orar. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar en tu casa. Nos regocijamos en la parte que nos ha tocado vivir, que es aquí Guadalupe. Bendice a Nuevo León, bendice a nuestros vecinos, a esta colonia Rancho. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a escuchar atentamente a tu ley, a tu palabra, y a hacerle caso, Señor. Ayúdanos. ¿Cuántos años hemos vivido oyendo? Tenemos orejas, pero nada más oímos, pero no hemos escuchado. Enséñanos a escuchar a las
seres queridos que tenemos, tu palabra, en el trabajo, a la sociedad, Señor, a escuchar para poder ser sabios. Ayúdanos a manejar inteligentemente nuestras emociones, cómo nos sentimos y a superar cada emoción que venga a nuestra vida. Son pocas, Señor, la depresión, el estrés y la ansiedad, Señor, sobre todo la ira. El ejemplo que puse, no pude hablar de todo, mucho. Ya lo vimos en la autocontratación, la hoja de trabajo, cómo trabajar, cómo deben ser mis palabras, pensamientos y acciones en cada emoción de mi vida. Y ayúdanos a ser bienaventurados, a estar felices, Señor, buscando tu gloria, dándote a conocer en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en cualquier área de nuestra vida, porque ahí es donde encontramos nuestra verdadera realización, porque tú nos has creado para tu gloria, para hacerte feliz, para poder adorarte, y ahí es donde encontramos la realización máxima de nuestras vidas. En Cristo te pedimos todo esto. Amén.